Reporte 100. Hernán Gómez está con nosotros esta mañana aquí en cabina, periodista, analista político, autor del libro 4T, claves para descifrar el rompecabezas, que se presenta hoy en la Feria del Libro a las 8 de la noche, en el Callejón Velasco. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Juan Carlos, gracias por invitarme y con mucho gusto de estar aquí en tu espacio una vez más. Sí, es la segunda vez que vienes a presentar el libro acá a Hermosillo, ¿no? Así es. Y ya hay una reimpresión del libro. Es que son dos. La vez pasada vine a presentar uno que era un trabajo colectivo. Sí. Con varios autores que yo coordiné junto a Blanca Heredia. Ese es un libro que salió hace unos meses. Ahora estoy presentando el otro, que es un libro que escribí yo, que se llama AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos. Sí. Ahorita platicaba con Salomón Chertorivsky, secretario de Salud del gobierno del presidente Calderón, actual diputado por Movimiento Ciudadano. Va a tener un foro hoy para hablar sobre la pandemia aquí en Hermosillo y sobre lo que ha hecho mal el gobierno del presidente López Obrador. Y de repente a mí me hacen los cables en el cerebro así, mira. Cuando escucho a gente del régimen actual decir que todo lo que hicieron los anteriores está mal, y cuando escucho a los del régimen anterior decir que todo lo que están haciendo los actuales está mal, y él propone un diálogo. ¿Cuál es el punto de encuentro entre ambas? O sea, porque no podemos decir que todo lo que se hizo antes está mal, ni podemos decir que todo lo que se está haciendo actualmente está mal. No, pues es parte del problema del cual yo parto justamente para escribir este libro, que es esto que está sucediendo con el diálogo público, donde estamos atrincherados cada uno en nuestras certezas, y cualquier cosa que venga de este gobierno para unos está mal y sistemáticamente hay que condenarla, y cualquier cosa que venga de la oposición, lo mismo, por ejemplo, y esos mismos pues defienden todo lo que haga López Obrador sin tratar de hacer análisis más críticos, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con este libro, digamos, sin perder el punto de vista de que uno pues también puede tener una posición política y defenderla. En mi caso, sí soy simpatizante de este gobierno, pero creo que se puede ser simpatizante crítico, que es mi caso. Sí, ahora, ahorita comentabas algo interesante, Hernán Gómez. ¿Quién del PAN me va a presentar el libro? Dijiste ahorita. ¿Quién del PAN me va a presentar el libro? Pues sí, porque no ha habido interés. A mí lo que me ha impresionado es que yo escribí el libro para que se pudiera discutir en... O sea, nadie digamos que el PAN, del PRIAN o de la oposición al actual gobierno, ¿te ha presentado el libro? No. ¿No? Bueno, sí, Javier Corral. Porque sería interesante ese ejercicio. Sí, Javier Corral, porque creo que es alguien que ha tenido mucha apertura. Porque si invitas a que lo presente puro chairos, pues te van a echar nomás puras flores. Pues sí, digamos, también es interesante presentarlo con puros chairos porque también les hace falta dosis de autocrítica. Entonces yo los ayudo en ese proceso. ¿Y no te quieren quemar en leña verde? No, en general no. Fíjate que he encontrado bastante interés en dialogar. Incluso lo presenté con Mario Delgado en algún momento. Lo he presentado con varios de Morena el fin de semana pasado en León con 2 senadoras de Morena. Pero te digo, por el lado del PAN o de la gente, digamos, de la derecha, no he encontrado interés en hubieras invitado a Lili Telles, que te lo presentara aquí en Hermosillo, imagínate. Pues sí, yo encantado, pero no, ni me toma una entrevista a Lili Telles. ¿No? ¿Le has pedido entrevista a Lili? Sí, varias veces le he pedido entrevistas y no, siempre se inventan algún pretexto para no. Sí. ¿A qué personaje de la derecha Yo creo que sabe que conmigo no puede Lili Telles. ¿A qué personaje de la derecha has entrevistado? Uy, a muchos. Acabo de entrevistar a Gilberto Lozano en León. Sí. En una reunión de Frena, donde me llamó mucho la atención. ¿Sabes quién estaba ahí, Juan Carlos? Damián Cepeda, el senador del PAN. Yo decía, ¿qué está haciendo era una reunión cerrada de Frena? Digo, yo me acredité como periodista, no es que me infiltré. Como en otras ocasiones he hecho. Pero no, o sea, digamos, logré que me invitaran, era en la hacienda No, Casia. y si das la finta, ¿no? de ser de derecha, güerito, así, trajecito. Sí, claro, todo, ¿no? me les doy el tipo para ellos, creen que soy gente como ellos. Entonces, pues me aprovecho de eso. Pero ahí estaba, por ejemplo, Damián Cepeda, yo decía, pues, ¿por qué se está juntando un senador del PAN con gente de ultraderecha, no? Entonces lo cuestioné ahí, oye, ¿por qué estás aquí, senador? Y me dice, no, yo solamente vengo porque estoy promoviendo la revocación del mandato, porque yo sí creo en ese instrumento, ¿no? Hay una parte del PAN que sí quiere
que sí cree, y entonces en esa parte pues se encuentra con los de Frena. Pero le digo, oye, de todas maneras, pues los estás validando a ellos como expresión política. Y me parece grave. Acabo de entrevistar, por ejemplo, a Juan Carlos Monedero, que estuvo en la Feria del Libro de la Ciudad de México, y él lo que decía era justamente que uno de los peligros de la ultraderecha es que muchas veces quien les da carta blanca son gente de la derecha más, digamos, liberal, entre comillas, que en vez de ponerles un límite claro y decir, no, ustedes no tienen espacio, les va abriendo el espacio. Y ahí es como la ultraderecha se va colando. Entonces, ahorita pues Frena es muy chiquito, no tiene mayor importancia, pero pues de repente quién quita y estos cuates empiezan a crecer, a meterse. ¿Y se hace el Vox, por ejemplo? Y a llevar al PAN más hacia la derecha. Sí. Pues así empezó Vox, así empezó, digamos. Entonces yo sí creo que a la ultraderecha no hay que darles posibilidades de entrar, digamos. Sí. No hay que abrirles el camino. Bueno, pero Morena ya le abrió a Manuel Espino, ¿no? Pues Morena ya le abrió a Manuel Espino, es muy lamentable. También estuve platicando con él, lo entrevisté a Manuel Espino. Pues un poco resaltando sus contradicciones, como las críticas que él hacía a López Obrador, ahí están sus tweets de 2010, 2011, le saqué todos. Sí. Todos. Las cosas que decía de Morena, y además no hay que olvidarse que Manuel Espino realmente no solo era, bueno, él niega haber sido del Yunque, pero también tiene una posición ambigua. En el libro de Álvaro Delgado dice, sí, tal vez estuvo en el Yunque, tal vez no, o sea, ¿qué es eso? Pero no solo eso, digamos, cuando él era presidente del PAN también les dio mucha entrada a yunquistas. Sí. Y a muchas posturas muy de derecha dentro del PAN. Entonces, que eso tenga entrada en Morena, yo creo que ya por lo visto no va a suceder. No va a ser candidato a pues gobernador de Durango. Lo último que leí ayer es que ya habían seleccionado preseleccionado 4 perfiles y parece ser que a Manuel Espino no le dieron entrada. Aunque el Comité Ejecutivo Nacional del Morena puede imponer figuras, ¿no? Entiendo que sí, pero creo que ya generó bastante escándalo. Yo espero que no suceda. Sí. Espero que no suceda. Me gusta mucho Espino las críticas que hace a Calderón, eso sí, hoy. Pero no es suficiente, ¿no? Para lavarle la cara a alguien como él. Sí. Entonces, a Manuel Espino has entrevistado de derecha, has entrevistado a este señor Javier, Javier Lozano. Javier Lozano. Sí. Javier Lozano. ¿A quién quieres entrevistar y no se ha dejado? Lili Telles me dices, pero ¿quién más? Lili Telles no se ha dejado. Bueno, he entrevistado a muchos en la calle, ¿sí? ¿no? En las marchas fifís. He entrevistado a varios. Pues yo siempre, mira, a mí me gusta, yo siempre organizo debates con gente del PAN, con gente de Morena, o sea, a mí en mi espacio periodístico siempre me ha interesado tener pluralidad. Sí. Y que las posturas se contrasten. Y hemos logrado cosas interesantes, digamos, hemos logrado buenos debates ahí. A mí sí me parece importante. ¿Sabes qué siento, Juan Carlos? Que nos falta mucha cultura de debatir. Sí, claro. Con los que piensan diferente. Enseguida nos tenemos que pelear. Digo, no sé si te ha pasado, pero gente que antes eran amigos, hoy ya de pronto no te hablan por tus posiciones políticas, no por otra cosa. Y yo creo que se puede pensar diferente, discutir acaloradamente sin necesidad de pelearte y dejar de ser amigo de quien eres amigo. Sí. Hernán Gómez, ¿cómo viste la gira del presidente ayer en Estados Unidos? Fíjate que estaba yo ayer perdí el avión, entonces no tuve mucho tiempo de ver gran cosa. Me parece que hubo, digamos, muy claro que el presidente entiende bien, a pesar de que no se interesa mucho por los temas de política exterior, entiende bien el papel estratégico que tiene Estados Unidos y Canadá para México, que son temas incluso, que la relación con Estados Unidos es un tema incluso de política interna, no ni siquiera de política exterior, y también que ha sabido llevarlo con mucho pragmatismo, contrario a lo que se decía, pues creo que llevó la relación con Trump, la llevó en paz, y la está llevando también con Bin Laden, sin necesidad de ceder en todo, porque también fue muy claro en decir, lo que tiene que ver con lo energético, yo lo voy a saber defender.
Sí, y me parece muy válida esa postura. Hay una situación ahí que me llama la atención. La semana pasada en la mañanera el presidente López Obrador dice que hay 34 millones de mexicanos en los Estados Unidos, muchos de los cuales tienen el poder de ejercer el voto, y hace pues una comparación de cómo los cubanos en Estados Unidos inciden en la política norteamericana y pueden inclusive hasta mover resultados de elecciones. El presidente dice, ¿por qué los mexicanos no pudieran hacer esta misma circunstancia? Hemos visto la recepción que ha tenido López Obrador en Estados Unidos y la popularidad que tiene aquí la tiene allá. Sin y duda. inclusive a lo mejor hasta más popular allá en el vecino país que acá. ¿Es posible que el presidente pueda tener como carta de negociación movilizar a los mexicanos allá? Porque ayer les dijo a Biden sobre todo a Biden le dice, vamos a estar atentos a los demócratas y republicanos en el tema de la reforma migratoria y estaremos atentos y luego nos pronunciaremos en México con todo respeto. Sí. Entonces, ese con todo respeto significa que López Obrador pudiera tener injerencia con los mexicanos para mover elecciones en Estados Unidos. Cierta injerencia me parece que sí. Sí. Hay buenas células de Morena en Nueva York y en algunos otros estados de Estados Unidos, pero tampoco creo que así como que realmente puedan mover los resultados de una elección. Ahora, en cualquier caso, Juan Carlos... Pero son muchos mexicanos allá con poder de voto. Sí. Más que los cubanos. Sí, en realidad sí, y es muy llamativo que no tengan el mismo poder. Porque no votan los mexicanos allá. Allá. Porque no votan. Nos decían a Vanessa Cárdenas, la diferencia con los cubanos es que los mexicanos no votan, no participan. Y no están tan organizados. Ajá. Y no tienen grupos de presión como tienen los cubanos en Miami, que son un grupo muy fuerte de presión. Pero en cualquier caso, sobre el tema migratorio, yo honestamente veo muy difícil que Biden vaya a avanzar en una reforma migratoria, porque no está bien en las encuestas, ya lo hemos visto, y porque el trumpismo se está aglutinando nuevamente. Sí. Y creo que le daría leña y le daría combustible a Trump y sus seguidores avanzar en ese terreno. El presidente es demasiado soñador cuando dice que una sola región, México, Estados Unidos y Canadá, laboralmente hablando, en donde haya migración controlada, les dice, China ya nos está rebasando como región. En 2050 va a triplicar o va a ser 4 veces más fuerte la economía de China que la de Estados Unidos, México y Canadá. Y dice él, pues la realidad es que están en Estados Unidos y Canadá trabajadores mexicanos, fuerza de obra, mano de obra mexicana. Ordenemos la migración que sea legal, les dice, y les saca ahí el factor de China. ¿Es demasiado soñador pensar eso? ¿Es demasiado idealista? Pues yo creo que en realidad no lo es. Me parece que es a lo que tenemos que apuntar. Y además me parece una postura en el fondo bastante pragmática del presidente, en el sentido de decir, nuestras canicas están puestas en Estados Unidos y Canadá, en el Telecán, en el Temec, pues, como se llama hoy. Y me parece que es interesante que alguien, que un presidente, pues, que se ha identificado con la izquierda, tenga tan claro que no hay de otra, digamos, porque no hay que olvidar que la izquierda antes pues fue crítica de la integración comercial con América del Norte. Hoy pues se acepta como una realidad y al mismo tiempo, digamos, como una realidad, pero a ver, sí es un hecho que estamos insertos aquí en esta región, pero al mismo tiempo, ¿qué inserción queremos? Y creo que la integración en materia laboral es clave. Es difícil, pero creo que pues es lo que México siempre debió plantear. Sí. Y pues se está haciendo. Es la postura que hay que defender. ¿Es difícil? Pues no sé. Sí, puede ser que sea difícil, pero eso no significa que hay que dejar de decirlo. Sí. ¿Estados Unidos le va a descafeinar la reforma eléctrica al presidente? No creo, pero la reforma eléctrica no va a estar sencillo aprobarla, más bien. Necesita votos del PRI. Necesita votos del PRI. El PRI va a vender muy caro su amor. Aventurero. Muy caro, sí. Yo creo que sí, ese es el tema. Ya vimos que el Verde pues, es un partido mercenario. El PT pues, es un aliado de Morena. Y el PAN pues, evidentemente no va a votar en contra, obviamente.
pero pues el PRI ahí anda, hay sectores que coquetean, sectores que no. Creo que el presidente está buscando cercanía con el PRI. Se decía que probablemente Murat podría ser invitado, José Murat, el gobernador de... ¿Por eso Quirino va a ser embajador, por ejemplo? Pues por eso todo este acercamiento con Sí. varios priistas, que no es gente que a uno le guste mucho que estén ahí en el obradorismo, pero pues eso es la gobernabilidad. Hasta la exgobernadora de Sonora está Sí, mencionada pues, ahí como posible cónsul Pues hay que tragar sapos a veces. Y cónsul creo que- de México en Barcelona. Sí, a veces hay que tragar sapos. Creo que se trata de hacerlo de forma estratégica, digamos, el pragmatismo, pues es una receta necesaria, aunque creo que hay de pragmatismos a pragmatismos también. Yo espero que tampoco se excedan porque hay un punto en el que el pragmatismo se vuelve una cosa grosera, Sí, extrema, sí. que se vuelve pragmatismo radical y eso pues no queremos. ¿Claudia o Marcelo? Mira, yo te diría que, en mi opinión, Sí. yo te diría que los dos son grandes perfiles. A mí me gustarían los dos, Los dos. Claudia pero y no, Marcelo. Pero no se puede los dos. ¿Por qué no? Pues a menos de que se casen y se hagan Mira, pareja presidencial o algo Cristina así. Fernández y Alberto, mira que está Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en Argentina. Sí. Sí se puede. Yo esperaría que sean Claudia y Marcelo. Yo O sea, te Claudia diría que- presidenta, Marcelo que secretario de no Gobernación, sé, algo cualquiera así. de las dos. O que se cree Pero esta que figura de no haya una vicepresidente. ruptura donde uno de los dos quede marginado, porque los dos son grandes cuadros y la 4T no tiene tan buenos cuadros. Sí. Y los dos son cuadros eficientes. Ideológicamente yo te diría, probablemente comparto más cosas con Claudia. Sí. En términos de estrategia política, como estratega político, quizás lo veo más hábil a Marcelo y más más trucho, aunque puede sí. ser mi propia misoginia de siempre pensar que el hombre es mejor haciendo política que la mujer. Puede ser, ¿eh? Sí. También hay que examinar esa parte. Pero digamos, dejando eso como algo que yo mismo como hombre tendría que meditar, me veo un poco más de capacidad política en Marcelo. No digo que Claudia no pueda adquirirla, ¿no? Pero los dos son grandes cuadros. No Sí. debemos pensarlo como que uno u otro. Marcelo me es parece. pragmático y Claudia, digamos que es químicamente electropura. No. No, eso quizás pueda parecer. Químicamente 4T electropura o algo así. No, lo que sí te diría, no quiero a Ricardo Monreal bajo ninguna Una circunstancia. circunstancia ni bajo ningún concepto. Eso sí me parecería. ¿Y de la oposición quién va a ser candidato presidencial? No se Híjole. ve nadie. O sea, bueno, Ricardo Anaya pudiera ser, ¿no? Ricardo Anaya. No. Ricardo Anaya. La verdad es que uno de los dramas de la oposición es que no han logrado perfilar a nadie. Pues al que más o menos se le ve activo es a Anaya, ¿no? Yo creo, sí, algún par de gobernadores. Sí. ¿No? Están ahí un par de gobernadores. Ha aparecido el nombre de Mauricio Vila. Por ahí alguien mencionó alguna vez a Diego Sinuel, gobernador de Guanajuato. Pero la verdad es que no hay una figura fuerte. Claudio X González se aventará. Pues ese podría ser. Claudio X González. Sí, ese podría ser. Sí. Pues pareciera estar haciendo muchas cosas en esa dirección. ¿Y no irá a ser Ricardo Monreal, el de la oposición? Pues ese es el gran tema. Ese es el gran tema y lo perverso de este personaje. Sí. Jugar a que si no soy el candidato de aquí, me voy con la oposición. Me voy con los naranjas. Yo creo que hay que cerrarle el paso a ese tipo de chantajes y los que coquetean con personajes así, quizás porque entraron políticamente en desgracia, quizás por mero oportunismo, pues pobrecitos, la verdad que Sí. me dan. Hernán Gómez, hoy a las 8, Callejón Velasco, es el callejón, ¿mande? Y a las, a ver, está el Tirso Amante aquí, director Radio Sonora, está organizando por Radio Sonora un evento con Hernán Gómez, a ver, platícanos. Nada más para reiterar la invitación, muchas gracias. La invitación es hoy a las 12:30 a escuchar, sintonizar en vivo Radio Sonora y las plataformas de Radio Sonora. Es un conversatorio titulado Periodismo y Polarización en México con Juan Carlos Zúñiga, Hernán Gómez, Pati Godoy, modera su servilleta. Y luego a las 8 en el Callejón Velasco la presentación del libro con Hernán Gómez y
pues le voy a estar presentando yo. Así Tirso que, pues, Amante gracias va a por el presentar comercial. libro. Entonces hoy a las 8 en el Callejón Velasco, es el callejón que está entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Para contribuir a reducir la polarización nos vamos a dar unos trancazos ahí. Sí, Sí. o sea, a ver si van Durazo y hacia Sarán, ¿no? Pues ahí está uno en un palacio y el otro está el otro ahí. Hacia Claro. Sarán. Ajá. Bueno, gracias Hernán Gómez. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Gracias. Reporte 100.